Qué bueno es programar un día de trabajo en un ambiente de armonía, estar acompañadas de un buen recurso humano, materiales, una infraestructura adecuada para darle atención a personas con necesidad. Pero no siempre es así. Hay otros lugares con una realidad muy diferente a esta. Por ejemplo, en la Franja de Gaza. El conflicto bélico entre Israel y la Franja de Gaza es el evento internacional más relevante de la actualidad, pero al mismo tiempo no es un conflicto nuevo. Estas peleas entre judíos y palestinos llevan décadas y podríamos decir sin temor a equivocarnos que llevan siglos. Son luchas por el territorio, la identidad y las diferencias religiosas. Las guerras conllevan la miseria, el horror y el nivel de odio al prójimo que se manifiesta en estos actos es realmente estremecedor. Podemos ver muerte, destrucción, hambre, desesperación, pérdidas. En medio de este caos, podemos preguntarnos ¿hasta cuándo habrá conflictos entre naciones? Hoy tengo 3 puntos claves que explican la razón que la Biblia da detrás de esos conflictos, pero también ofrecen la solución. Espero que te sea de gran ánimo para ti, tal como ha sido para mí. Veamos, en primer lugar, una humanidad arrogante. Busca hacerse un nombre. Llegamos hoy al capítulo 11 de Génesis. Hubo un tiempo en que todos los habitantes del mundo hablaban el mismo idioma y usaban las mismas palabras. Al emigrar hacia el oriente, encontraron una llanura de la tierra de Babilonia y se establecieron allí. Fíjate que el relato comienza diciendo que había una sola lengua en todo el mundo y que todos los habitantes decidieron permanecer juntos en Babel. ¿Quiénes eran esos habitantes? Eran los descendientes de Noé, quienes habían sobrevivido al juicio de Dios a través del diluvio. Recibieron una nueva oportunidad para prosperar en un mundo limpio de injusticias y violencia. Dios quiso bendecirlos, pero ellos volvieron a fracasar. Tanto Noé como su hijo Cam cometieron actos vergonzosos. Cam fue responsable de un hecho tan deshonroso que Dios maldijo su linaje, mientras que bendijo la descendencia de Sem. El capítulo 10 de Génesis, conocido como la Tabla de las Naciones, detalla estas descendencias. Con la multiplicación de los hijos de Noé, el pecado continúa avanzando a pasos agigantados, y en Babel nos encontramos con toda una sociedad que desafía a Dios. Comenzaron a decirse unos a otros, vamos a hacer ladrillos y endurecerlos con fuego. En esa región se usaban ladrillos en lugar de piedra y la brea se usaba como mezcla. Se pusieron de acuerdo para comenzar la construcción en las llanuras de Sinar. Seguramente eran hombres muy capaces y talentosos para diseñar una torre tan imponente. En esa época se lograron grandes avances en la metalurgia. ¿Estaba mal que juntos emprendieran una obra de tal envergadura? No. El hecho de que usaran sus habilidades creativas es bueno. Es un regalo que forma parte de la gracia de Dios para la humanidad. El problema radica en que su intención no era la correcta. Esta humanidad arrogante no solo utiliza sus recursos de manera equivocada. Lo que sigue en el relato nos muestra sus intenciones. Entonces dijeron, vamos, construyamos una gran ciudad para nosotros con una torre que llegue hasta el cielo. Eso nos hará famosos, evitará que nos dispersemos por todo el mundo. El pueblo está haciendo lo contrario a la visión de Dios para los seres humanos, que desde el principio es multiplicarse, llenar la tierra y gobernarla, es decir, crear sociedades con portadores de la imagen de Dios que buscan darle gloria. Este mandato fue reiterado a Noé y a sus descendientes, pero en lugar de irse a llenar la tierra, se quedan juntos y construyen una torre para enaltecer su propio nombre. No deseaban la gloria de Dios, sino exaltarse a sí mismos. Si tienes más de 50 años, recordarás una película llamada Fama, que contaba la historia de una mujer, la profesora Lydia Grant, que anhelaba ser exitosa. Buscaba ser reconocida por todos a través de su talento como bailarina. Esta película causó gran sensación en el mundo. El tema principal expresaba el deseo de la protagonista, que decía:
vivir para siempre a través de la fama de su nombre. Me pregunto, ¿no corremos también el riesgo de caer en la misma trampa que esta profesora de danza al querer construir torres en nuestra vida solo para ser reconocidas o alcanzar el éxito? Tal vez para ti, si eres más joven o no tanto, esto se refleja en las redes sociales. ¿Cuántas veces sientes la necesidad de que otras personas aprueben tus publicaciones con un me gusta, buscando ser aceptada socialmente? ¿O estás pendiente de quién vio esa foto en tu estado de WhatsApp? En fin, tenemos esta necesidad de ser vistas, aceptadas, reconocidas. Quizás nuestros anhelos sean más sutiles que los que vemos en la película Fama o en la Torre de Babel. Pero ¿qué pasaría si, de repente, se derrumbara tu torre de éxito en el trabajo? ¿Cómo te sentirías? ¿Y si esa torre que construiste con tanto esfuerzo en tu proyecto desapareciera? ¿Qué reacción tendrías? O si tu torre como madre se desmoronara, con hijos que se rebelan, ¿te sentirías fracasada porque las cosas no salieron como planeabas? O quizá en el fondo has caído en la trampa de buscar la aprobación de los demás a través de lo que haces. En lugar de querer brillar para ti misma, haz brillar el nombre de Dios. Además de buscar hacer un nombre para ellos, los nombres en Babel eran rebeldes con causa. Rebeldes con causa. Eso nos hará famosos y evitará que nos dispersemos por todo el mundo. En estos versículos, los protagonistas son los seres humanos, quienes hablan y actúan por su propia voluntad, decidiendo ir en contra del mandato de Dios. ¿Acaso los habitantes de Babel pensaban que Dios no tenía buenos propósitos para ellos? Dudaban de su bondad y olvidaban quién les había dado todos los dones que poseían. Además de alimentar su orgullo, creían que el fruto de su trabajo podría impedir que Dios cumpliera su voluntad en la tierra. ¿Piensas que podemos escaparnos de la voluntad de Dios? Quizás por un tiempo, pero no para siempre. Hasta el ángel Satanás, que quiso rebelarse y apartarse de la voluntad de Dios, y aún es el príncipe de este mundo, no podrá escapar de la autoridad de Dios ni de su propósito por mucho tiempo. ¿Sabes? Muchas veces es nuestro propio orgullo y egoísmo lo que nos ciega a la realidad de Dios y nos impide seguir su voluntad, que es buena, agradable y perfecta. Hoy muchas personas intentan desafiar a Dios, buscando engrandecerse a través de empresas, apellidos y puestos jerárquicos, pero dejan a Dios de lado y se centran en construir un nombre para sí mismas, aferrándose a lo que han conseguido y creyendo que eso les dará seguridad. Solo un ser humano en toda la historia de la humanidad pudo haberse escapado de la voluntad de Dios y, sin embargo, se negó a tomar el camino fácil cuando Satanás se lo propuso. Prefirió seguir el doloroso camino de ser fiel a la voluntad de su Padre, un plan que sinceramente ninguna de nosotras habría elegido para sí misma, en lugar de buscar fama para sí mismo. En lugar de querer brillar para ti misma, haz brillar el nombre de Dios. En Babel, Dios no iba a permitir que esta humanidad arrogante y rebelde alterara sus buenos planes para el mundo. Él interviene. Seguimos con el punto número 2, un Dios que interviene. Génesis 11. Pero el Señor descendió para ver la ciudad y la torre que estaban construyendo, y dijo, miren, la gente está unida y todos hablan el mismo idioma. Después de eso, nada de lo que se propongan hacer les será imposible. Es hermoso que el Dios del universo se digne a bajar y a observar a los humanos, mostrando cuánto le importamos. Cada persona es valiosa para Él, creada con amor y dignidad, sin importar edad, estado civil, color o sexo. Dios ve la unidad en rebelión y se alista para actuar como juez. Está a cargo. Vamos a bajar a confundirlos con diferentes idiomas, así no podrán entenderse unos a otros. De esta manera, el Señor los dispersó por todo el mundo y ellos dejaron de construir la ciudad. Dios decide poner freno al megaproyecto de construcción. No los destruye, así es Dios,
sino que confunde sus lenguas, creando diferentes idiomas. Ya no se entienden entre sí y no pueden unirse en este proyecto humanista para construir esta ciudad malvada. Presta atención, en ninguna parte se nos dice que Dios determina las cosas malas que suceden en el mundo. Eso iría en contra de su propia naturaleza. 1 Juan 1:5 afirma: Dios es luz y en Él no hay ninguna oscuridad. En Dios no hay tinieblas, ni una sola gota. Vivimos en un mundo fracturado por causa del pecado y las malas decisiones humanas que afectan incluso nuestra salud. La tierra está maldita y nuestro ADN está roto. Pero nunca, escucha bien, nunca Dios causa la maldad, sino que deja que los humanos enfrenten las consecuencias de sus propias decisiones e interviene con justicia y misericordia, siempre buscando nuestra restauración. Dios está a cargo de la historia de su mundo y avanza su plan de redención fielmente, incluso cuando no lo vemos, como un padre que cuida con amor a sus hijos, pero no controla sus mentes ni su voluntad, porque quiere que decidan por sí mismos seguir sus consejos y amarlo. De eso se trata la historia, de amor verdadero, donde nadie controla a nadie, sino que elige amar al otro. Terminamos nuestro relato de Génesis 11 con algo importante. Por eso la ciudad se llamó Babel, porque fue allí donde el Señor confundió a la gente con distintos idiomas, así los dispersó por todo el mundo. ¿Sabías que Babel es el antiguo nombre de Babilonia y significa confusión? No es solo un dato histórico, sino un símbolo de lo que sucede cuando dejamos a Dios fuera de la ecuación. Terminamos confundidas. El fundador de esta ciudad fue Nimrod, cuyo nombre significa rebelde. Era un poderoso guerrero, bisnieto de Noé por el linaje de Cam. ¿Sabes de dónde viene la idea de construir ciudades? Después de matar a Abel, Caín no confió en la protección de Dios y edificó una ciudad con muros. Su descendiente Lamec se jactaba de tener 2 mujeres y de matar por venganza. Así nacieron ciudades donde el ser humano definía el bien y el mal a su manera, derramando sangre inocente. Dios no podía quedarse al margen, tuvo que actuar y lo hizo, dispersó a la humanidad rebelde con causa por todos los rincones de la tierra. Muchas de nosotras vivimos rodeadas de violencia y caos. Donde vivo, cerca de Rosario, Argentina, somos testigos de una realidad dura. Ajustes de cuentas, narcotráfico, delincuencia extrema, abuso y maltrato contra niños y mujeres. Estamos inmersas en un mundo caído, lleno de maldad. Pero aún en medio de este panorama oscuro, hay algo fundamental que podemos recordar. A Dios no se le escapa nada. Él ve, conoce y actuará en su tiempo, que es perfecto, aunque a veces no lo sintamos así. Nos invita a confiar en su plan. Es solo cuestión de tiempo. Y si te sientes asustada, recuérdalo con las palabras del Salmo 27:1. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? O el Salmo 36:9. En ti está la fuente de la vida y en tu luz vemos la luz. En medio del caos en nuestras naciones y entre naciones, una realidad que conocemos desde Babel, nos preguntamos, ¿habrá esperanza? Sí, porque el mismo Dios que dispersó a las naciones también ha intervenido para volver a unirlas, iluminándolas bajo un mismo propósito, la gloria de su nombre. Y así terminamos con las Naciones Unidas en el propósito de Dios. En Babel los hombres querían hacerse un nombre para sí mismos, pero en el siguiente capítulo, en Génesis 12, veremos que es Dios quien elige a un hombre, Abraham, para hacerlo conocido y por medio de él glorificar su propio nombre. A través de la descendencia de ese hombre, en singular, vendrá la respuesta definitiva al problema de las naciones. Pablo nos recuerda en Efesios que Cristo hizo la paz entre judíos y gentiles al crear de los 2 grupos un nuevo pueblo en él, un solo cuerpo para Dios, por medio de su muerte en la cruz. Y la hostilidad que había entre nosotros quedó destruida. Con su vida y su sacrificio, Cristo derribó toda barrera de enemistad, trajo paz
no solo entre Dios y la humanidad, sino también entre todos los creyentes, sin importar sus diferencias culturales o sociales. En Babel hubo desunión, confusión y dispersión, pero después de resucitar, Cristo hizo algo extraordinario, lo opuesto a Babel. En Hechos 2, Dios por medio de su Espíritu une a personas de distintas culturas y a lenguas para que puedan comunicarse, entenderse y adorar juntas. Leemos en Hechos 2, el día de Pentecostés, todos los creyentes estaban reunidos en un mismo lugar. De repente se oyó un ruido desde el cielo, parecido al estruendo de un viento fuerte e impetuoso que llenó la casa donde estaban sentados. Luego, algo parecido a unas llamas o lenguas de fuego aparecieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Y todos los presentes fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otros idiomas, conforme al Espíritu Santo les daba esa capacidad. En esa ocasión había judíos devotos de todas las naciones que vivían en Jerusalén. Cuando oyeron el fuerte ruido, todos llegaron corriendo y quedaron desconcertados al escuchar sus propios idiomas hablados por los creyentes. La gente oyó las maravillas de Dios en su propio idioma. En Babel hubo caos y división. En Pentecostés, armonía y unidad. El Espíritu de Cristo unió a personas de todas las naciones que habían llegado a Jerusalén. Cada una pudo entender el idioma del otro y exaltar juntas el nombre del Príncipe de Paz. Estas personas no eran un grupo al azar, venían de muchas de las regiones mencionadas siglos antes en la tabla de las naciones de Génesis 10. ¿No es extraordinario? Estaban totalmente asombrados. ¿Cómo puede ser?, exclamaban. Todas estas personas son de Galilea y aún así las oímos hablar en nuestra lengua materna. Aquí estamos nosotros, partos, medos, elamitas, gente de Mesopotamia, Judea, Capadocia, Ponto de la provincia de Asia, de Frigia, Panfilia, Egipto y de las áreas de Libia alrededor de Cirene, visitantes de Roma, tanto judíos como convertidos al judaísmo, cretenses y árabes. Y todos oímos a esta gente hablar en nuestro propio idioma acerca de las cosas maravillosas que Dios ha hecho. Quedaron allí, maravillados y perplejos. ¿Qué querrá decir esto?, se preguntaban unos a otros. Este relato de Hechos 2 nos muestra que lo que estaba ocurriendo no era solo asombroso, era una restauración divina de lo que se había fracturado en Babel. Ese día Dios estaba obrando en toda la humanidad, uniendo a las naciones antes dispersas y divididas para cumplir su propósito de redención y glorificar su nombre. En Babel, los hombres buscaban hacerse un nombre. En Pentecostés, hombres de muchas naciones buscaban glorificar el nombre de Dios. Antes hubo dispersión, ahora hay unidad en Cristo. Antes eran rebeldes con causa, ahora son fieles con propósito. Quizás te preguntas, ¿hasta cuándo vivirán las naciones en conflicto? La buena noticia es que la unidad ya comenzó con Cristo, quien trae la paz verdadera. El Evangelio viaja por todos los rincones con un solo propósito: restaurar la unidad entre la humanidad y Dios, derribando toda barrera entre las naciones. Anhelamos el día en que el pueblo multiétnico de Dios viva en paz y comunión plena, reflejando su gloria. La Biblia nos da un vistazo de ese día. Una gran multitud de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas adorando juntas ante el trono de Dios. Ese futuro glorioso debe inspirarnos a vivir hoy como un anticipo de lo que viene. Ese día se acerca y hoy ya podemos ser parte de ese movimiento de reconciliación. Dios sigue esperando corazones humillados, que reconozcan su orgullo, su autosuficiencia y arrogancia, y que encuentren en Cristo la verdadera luz. A través de su Espíritu nos invita a unirnos a su propósito eterno. Él no quiere que vivamos buscando el aplauso humano ni levantando nuestras propias torres para destacar. Dios desea que su nombre sea exaltado en todo lo que hacemos. No vivas para brillar por ti misma, haz brillar el nombre de Dios. Mientras esperamos el día en que su nombre resplandezca en toda la tierra, recordemos que Dios es paciente y nos ha confiado la tarea de llevar este mensaje de paz
y de reconciliación a quienes nos rodean. Muchas veces ese alguien está cerca, en nuestra propia comunidad, esperando ser recibido con amor y con comprensión. En un mundo tan fragmentado, recordemos, nuestra misión no es destacar individualmente, sino ser un reflejo vivo del amor y del poder de Dios. Hoy, ¿cómo puedes comenzar? Con pequeños pasos. Saluda a tu vecina que quizás es extranjera o simplemente diferente en su manera de vestir. Aprende algunas palabras amables, invítale a tomar un café, escucha su historia, ora por ella. Así puedes llegar a ser un puente vivo que refleja el amor reconciliador de Cristo en un mundo plural y dividido. Ser un puente de reconciliación comienza con una actitud de humildad y apertura hacia quienes son diferentes a nosotras. Implica salir de nuestra zona de confort para escuchar, entender y valorar sus historias, incluso cuando son muy distintas a las nuestras. Pídele a Dios que te muestre cómo ser un canal de su paz, que te dé sabiduría para vencer prejuicios y un corazón abierto para amar sin condiciones. Reconoce y rinde ante Dios cualquier orgullo, temor o rechazo que tengas hacia quienes son diferentes. Solo viviendo la paz y la gracia de Cristo en nuestra vida, podemos llevar su reconciliación a otros. A veces, el puente hacia la reconciliación no es una gran conversación teológica, sino una taza de té y un corazón dispuesto. ¿Con quién podrías dar hoy ese primer paso? ¿Hay alguien en tu entorno? ¿Una vecina, una cuñada, alguien de tu iglesia o de tu barrio con quien has sentido distancia o tensión? ¿Podrías escribirle un mensaje, invitarle a caminar o simplemente preguntarle cómo está? ¿Qué barreras podrías empezar a derribar con un gesto sencillo de amor y humildad? Recuerda, no vivas para brillar por ti misma. Haz brillar el nombre de Dios.